Buenas tardes. Quisiera hacer alguna breve reseña al Boletín de Filosofía en este día fundamental mundial de la filosofía que celebramos ahora, y que de alguna manera podemos rememorar eh, sobre las actividades, digamos, que la filosofía ha tenido recientemente. Y en este sentido los boletines reflejan parte de esas actividades. Concretamente hay tres que querría destacar sobre, podríamos decir, estas referencias que hacen los boletines, hoy llamaríamos newsletter o algo así, y que nos ayudan a permanecer informados sobre las actividades filosóficas. Este boletín destaca sobre todo tres de ellas. Una obra de Carlos Berbeglia que se llama Hacia una revisión ampliada y ensayo de sistema, que realmente lo que hace es sobre el tema de dilemas y resoluciones, es decir, sobre el pensamiento reflexivo entre el rol de la imaginación y la razón, abordada desde una reflexión de tipo filosófica u ontológica. El autor, gran narrador, reconocido escritor en nuestro ámbito, lo que hace es mostrar de alguna manera la posibilidad de que la imaginación relacionada con la inteligencia no esté en ninguna contradicción, sino que al contrario, la imaginación sea su núcleo activo, es decir, la imaginación y la inteligencia no se contradicen, sino que de alguna manera se complementan y se integran. A mí me hace acordar una obra clásica de Aristóteles, La Metafísica, donde dice que el deseo mueve a la inteligencia, ¿no? Y que la emotividad, de alguna manera, no se contradice con la razón, sino que la motoriza. Esta obra, en realidad, a él lo remite no a Aristóteles, sino a Unamuno, que dice: la lucha se libra esencialmente contra el determinismo. Es decir, lo que supone es que entre el determinismo científico de la relación causa-efecto, en la inteligencia, la causalidad que tiene la imaginación es, podríamos decir, más polivalente o libre, si se quiere. Entonces me parece que esta obra puede, como dice su comentadora, es realmente una verdadera reflexión sobre esta interacción entre inteligencia y imaginación, que a veces han sido injustamente contrapuestas como incompatibles, cuando en realidad pueden ser integradas. Y tal vez, si reflexionamos en la historia de la filosofía, encontremos que ellas no se encontraban en una contraposición, sino en una verdadera integración, requiriendo entre ambas armonía. O sea, lo que se busca es que no la imaginación no solo no la contradiga a la inteligencia, sino que la estimule. Y por eso, en las conclusiones, nuestro autor busca alcanzar una racionalidad instintiva y ser, en verdad, lo que le ha tocado al ser. El tiempo no podía estar ausente en esta revisión, es el que demuele las doctrinas vigentes en contra de las supuestas verdades impuestas. A veces impuestas y a veces, digamos, relacionadas con el imaginario colectivo, ¿no? O un imaginario colectivo filosófico. Así que tal vez esta obra nos ayude a reflexionar sobre esta
nueva racionalidad instintiva o análoga inteligencia emocional. Bueno, además de esto, el boletín en este número también da a conocer una obra de un uruguayo, Mauricio Langón, que consiste en una exposición crítica en perspectiva ética del currículo por competencias en Uruguay. Me parece que es una historia bastante semejante a la que tenemos en la educación argentina, donde todo este tema de las, podríamos decir, nuevas normativas educativas, cuando son abordadas desde la filosofía, encuentran algunos baches que es importante que los filósofos por lo menos mencionemos. A veces no podemos ir contra el sistema, pero sí podemos de alguna manera ayudar o colaborar en la concientización. Fíjense que el autor en estas reflexiones, Mauricio Langón, dice que con la intención de incitar a pensar y abrir alguna discusión, presento, dice, este trabajo que no se centra en el concepto de educación por competencias, algo que obviamente a veces escapa, podríamos decir, a las posibilidades de una reflexión nuestra, ni en su valoración, tampoco en la forma concreta de imponerlo, implementarlo en todo el currículo educativo. Es decir, para eso también uno tendría que tener la experiencia muy lejana, por ejemplo, en el caso nuestro, a poder tener la experiencia educativa en Uruguay, aunque a veces encontramos muchas analogías. Y dice, por más que considere prioritario que el gobierno entrante le ponga coto rápida y decididamente. Mi análisis se centra exclusivamente en lo ético e invierte el método de un trabajo anterior en el que ha hablado sobre el programa concreto de filosofía, ¿no? Y aborda, podríamos decir, lo que él llama esta visión ética que está reclamando esta reforma educativa. Bueno, es interesante ver su análisis porque obviamente tiene que ver con el conocimiento teórico y experiencial de una praxis educativa que en algunos momentos tiene entonces bastante de puntos de convergencia con el nuestro y en otros empieza a disentir. Creo que sobre todo para la gente interesada en los temas de educación, esto puede ser una temática fundamental. Y la tercera, digamos así, referencia que hace el boletín de contenidos tiene que ver con mi autoría y es una obra sobre un autor argentino que se llama o se llamaba, porque ya ha fallecido, a fines del siglo XX, 1997, Conrado Engersland. Esos autores que entran en el olvido y después son rescatados, digamos de alguna manera, por los intereses epocales que se van despertando. Actualmente, sobre todo en Argentina, hay una especie de, digamos así, todavía leve interés filosófico, digamos, de debate de la década del 60 y del 70, en un contexto en el que hubo realmente un cambio de época, podríamos decir, filosófico, y que también esto revertió en un cambio de paradigma filosófico. Y este autor no es ajeno a ese cambio, si bien él se dedicó fundamentalmente al pensamiento antiguo y sus intereses se centraron en la filosofía antigua, no dejó de tener un compromiso epocal y de manifestarse interesado en lo que en los años 60 estaba ocurriendo, a partir sobre todo de este cambio de época, podríamos decir, filosófico.
de pasar de un pensamiento que terminaba con el modelo de la normalidad filosófica o el europeísmo, a centrarse en intereses propios y empezar eso que se llamó pensamiento situado, filosofía de la liberación, y también podríamos denominar de alguna manera un pensamiento que en el ámbito cristiano coincidió con lo posconciliar. Y me refiero al Concilio Vaticano II, que a comienzos de la década del 60 tuvo tanta influencia en Latinoamérica, sobre todo a través de una reunión del CELAM que se realizó en Medellín en el año 67-68, y más allá de su documento sobre la promoción humana, los cambios sociales centrados fundamentalmente en lo que estaban operando los medios de comunicación, tuvo una enorme gravitación sobre este tema nuclear, digamos así, de lo social, y donde empezó a considerarse un tema que estaba ya vigente, por lo menos en el mundo académico estudiantil, que se de alguna manera bifurcaba entre cristianismo y ateísmo, o entre marxismo y humanismo, y que de alguna manera invitaba a una especie de diálogo entre catolicismo y marxismo. Y en este foco, digamos así, del diálogo, encontramos a este autor que se llama Conrado Egerslam. Y si bien su, podríamos decir, participación fue bastante intensa en estos temas, y hay varias obras en los años 60 que se ocupan de este posible diálogo, del que luego parece haber tomado un poco de distancia, sobre todo cuando vio la convergencia, digamos así, que no fue en un diálogo teórico, sino en esto de una praxis revolucionaria, del que me parece haber sido que él, digamos, empezó como podríamos decir, alejarse un poco. Y entonces, en este contexto, es interesante abordar ese diálogo que en un momento parecía tan elocuente y tan fructífero, y que sin embargo después empezó a considerarse que era realmente una posibilidad que tenía consecuencias éticas, políticas y sobre todo prácticas bastante intensas. Por eso me parece que es bueno rescatar que este autor no ha perdido vigencia desde el punto de vista de historia de las ideas, y que de alguna manera todos sus esfuerzos por su reflexión no han caído en saco roto, sino que ameritan una reconsideración. Bueno, me parece que en torno a estos tres ejes, este boletín que estamos presentando para justamente este momento álgido, digamos así, que es el Día de la Filosofía, ameritan de alguna manera una lectura, o por lo menos una información, digamos, aunque sea efímera, pero que realmente es bueno tener en cuenta. Es decir, la contribución que realizan es a veces informativa, pero no puede tampoco decirse que carezcan de importancia. Así que, bueno, los invito a leer o a mirar este boletín para que puedan realmente apreciar la importancia que puede tener para la filosofía participar de las lecturas de los boletines. Bueno, muchísimas gracias.